Muy buenas tardes, tal como lo anunciamos, ministro Alejandro Sinibaldi. Buenas tardes, ¿cómo está? Muy buenas tardes, Alonso. Un gran gusto poder estar con ustedes aquí, poder compartir, poder platicar con los millones de oyentes de Sonora a nivel nacional. Aprovechar para desearles un feliz año, muchas bendiciones en el 2014. Gracias, ministro. Somos una radio de cobertura nacional, así que vamos a aprovechar los que llamaron y los que ya enviaron sus mensajes. Vamos a iniciar con preguntas de los oyentes, ministro. Después vamos a abordar un poquito lo que se hizo, los desafíos que hay también, pero especialmente las inquietudes de los oyentes, que es la parte más importante de las transmisiones de Sonora. ¿Le parece que empezamos con mensajes? Vamos, dice, de San Martín, Xilotepeque y Chimaltenango fue la primera llamada porque madrugaron. Con una pregunta, ¿por qué este camino siempre se encuentra en mal estado y no le pusieron atención debida? Dice Mariana, Rota San Martín, Xilotepeque, que fue pues escenario de aquel accidente lamentable del 9 de septiembre con 51 víctimas, ministro. Bueno, en San Martín y Otepeque estamos para este año planificando el tramo carretero donde precisamente se dio el accidente, que es de Chimaltenango hacia San Martín Xilotepeque. Ese es un tramo que ya su vida útil prácticamente terminó. Pero quiero aprovechar la oportunidad, Nulfo, para contar lo que estamos haciendo en esa región, porque tenemos un desarrollo regional importante en esa área del país. Y es un primer gran desarrollo regional que después quisiéramos replicar en otros departamentos y en otras regiones de nuestro país. Por ejemplo, en San Martín Xilotepeque estamos construyendo el tramo carretero que va de San Martín Xilotepeque hacia Joya Baja. Estamos construyendo el tramo carretero que va de Joya Baja, llega a Pachalún y llega a San Juan Zacatepeque, o al revés, dependiendo si venimos del departamento de Guatemala. Estamos construyendo el tramo carretero que va de Montúfar, Concuá, Granados, El Chol. El tramo carretero que va del Chol hacia el Radinal. El tramo carretero que va de Salamá hacia Chuarrancho. De Chuarrancho hacia Sanarate. Y de San Juan Zacatepeques a Santo Domingo Xenacoj. ¿Qué significa esto? Es la posibilidad de unir el norte de nuestro país a través de Sanarate hacia el occidente, sin pasar por nuestra capital, primero. Segundo, significa crear todo un anillo regional de desarrollo para los departamentos de Chimaltenango, de Quiché, de Baja Verapaz, del Progreso, de Guatemala y de Alta Verapaz. Y significa poder acercar todas estas comunidades, todos estos departamentos y todos estos municipios. Son más de 180 kilómetros que se están construyendo y obviamente vamos paso a paso. ¿Cuándo cree cuándo estaría concluido? Yo estimo que este primer gran desarrollo regional de carreteras lo vamos a ir terminando a finales de la administración del señor presidente. Vamos avanzando, tenemos que hacer un puente que es conocido para todos los del sector, que es el puente en La Canoa, que hace varios años colapsó. Pero en general vamos avanzando y es un desarrollo que queremos replicar en otros lugares y en otras regiones de nuestro país. Gracias. Tenemos gran cantidad de llamadas y preguntas de ministro. Dice don Alejandro, felicitarlo por su trabajo por la atención con cargas frontera, la cual transita a menudo, se nota el esmero, dice el ingeniero Diego Calderón. Le saluda Marlo García, todavía está en vigencia el proyecto del periférico metropolitano y si está, ¿cuándo comienza? En el caso del periférico Adolfo metropolitano o el anillo metropolitano, realmente así se conoce, es un proyecto de grandes dimensiones y de una enorme inversión. Es un proyecto que nosotros lo que estamos haciendo es hacer todos los estudios. En el gobierno del presidente Bercé se anunció que se va a construir. Así es. Y nosotros teníamos la intención de empezar ese desarrollo porque es la gran oportunidad para que todo el transporte que viene del occidente, que viene del sur, que viene del norte, que viene del oriente de nuestro país, no pase por el medio de la capital y no pase por el departamento de Guatemala. Y eso significa descongestionar nuestra capital y significa que los guatemaltecos que vivimos en la capital podamos transitar de una mejor manera y hacer más competitivo a nuestro país. Tristemente, no existen los estudios. Y por consiguiente,
un proyecto de esta envergadura necesita de estudios de ingeniería finales, necesita de un trazo final por dónde va a pasar el proyecto, necesita saber quiénes son los propietarios de todas las La tierras expropiación. o la compra de los terrenos. Y lo que estamos La compra. haciendo, lo que vamos a hacer nosotros es contratar el estudio, que cuesta solo el estudio cerca de 50 millones de quetzales. Y tienen que venir a participar no solo empresas nacionales, sino empresas extranjeras, para poder tener, ojalá en 2 años, un estudio de ingeniería final, con factibilidad de ver si se puede construir por parte del Estado, si se va a concesionar una parte. Es decir, no podemos ser irresponsables de hablar de construir el anillo metropolitano si no tenemos... O sea que esto, digamos que este proyecto del anillo metropolitano es un sueño por ahora. ¿Podría concretarse? Sí. En el próximo gobierno. El próximo. Es muy difícil, si no se tiene el estudio, poder hablar del anillo metropolitano, y hay que hablar las cosas como son, de frente y claras hacia los guatemaltecos. De frente y claras. Este mensaje dice, y con todo respeto se lo leo, dice, no ha podido por las carteras y ya quiere la guayaba. Y dice que usted va a ser el futuro candidato del partido oficial, dice este oyente. Pues mire, Lo leo tal cual, ahí está usted. yo creo, Arnulfo, que obviamente el funcionario público, el servidor público, obviamente está sujeto a críticas. Y hay guatemaltecos que reciben de buena manera nuestro trabajo. Hay guatemaltecos que se han visto beneficiados por el esfuerzo que se ha hecho en el Ministerio de Comunicaciones. Hay guatemaltecos a los cuales sus carreteras están en buenas condiciones a raíz del trabajo que hemos hecho. Pero obviamente en 24 meses no podemos hacer lo que no se ha hecho en 4, lo que no se ha hecho en muchos casos en 8 o en 12 años. Hay carreteras abandonadas desde hace muchísimos años. El gobierno pasado no le dio prioridad a la infraestructura de nuestro país. Yo entiendo ese sentimiento, porque yo tomé la decisión de ser un ministro de campo. Paso por lo menos 3 días de la semana en el interior del país, conozco el país, conozco los departamentos, los municipios, a los alcaldes, conozco las carreteras. Y el sentimiento de ese vecino que vive, por mencionar un lugar en el Chol, y su carretera está en malas condiciones, a él no le importa que estemos ampliando 4 carriles la ruta de Cocales a Totonomán, no le importa que la ruta hacia el Atlántico se esté ampliando 4 carriles, no le importa lo que estemos haciendo en el oriente, a él le importa su carretera del Chol. Y ese guatemalteco obviamente tiene alguna molestia o algún grado de frustración. Yo lo entiendo, la crítica la recibimos bien, y más que desmotivarnos, nos motiva para hacer un mayor esfuerzo y para poder cumplir con los guatemaltecos. Así es. ¿Y sobre lo del candidato? Eso... hay varias preguntas recurrentes y de una vez la lanzamos. Bueno, Arnulfo, ese es un tema, primero, que yo creo que todo político responsable, todo político serio, tiene como máxima aspiración en su carrera política el llegar a ser presidente de su país. Esa es una aspiración genuina, válida, y que todo político serio tiene que llevar en su corazón, en su pensamiento, y es una aspiración válida. Esta no es una decisión solo de Alejandro Sinibaldi. Esta es una decisión de un partido, de una institución, que tiene que tomar su decisión desde las bases, desde los secretarios municipales, desde los delegados municipales, secretarios departamentales, comité ejecutivo, y en su momento cuando tome la decisión. Y si la toma la decisión y me dan a mí el honor de ser el candidato, pues obviamente podré hablar con la propiedad del caso. En este momento sigo siendo ministro de Comunicaciones y voy a seguir poniendo todo mi esfuerzo, mi energía en poderle cumplir a los guatemaltecos en la responsabilidad que tenemos. ¿Cuándo se define eso de qué va a ser el candidato y demás? Yo creo que es un proceso que empieza este año. Sí, seguro que sí. Yo diría que en los próximos 3-4 meses va a ser un proceso amplio de discusión, en donde, repito, las bases, los delegados municipales y el general partido tendrá que tomar la decisión. Y yo estimo que en los próximos 4, máximo 5 meses se deberá tomar la decisión. Yo he repetido en muchas ocasiones que si la decisión recae en mi persona, yo voy a tomar la decisión
personal de retirarme del Ministerio de Comunicaciones para, primero, no puedan decir que me estoy aprovechando del Ministerio de Comunicaciones, y segundo, porque tengo el deseo de recorrer muchísimas veces el país, de estar en las aldeas, de estar en los municipios, de estar en los departamentos, de poder abrazar a la gente, de poder platicar con nuestra gente, de sentir muchas necesidades que son importantes para un candidato y para un presidente entender y sentir. Claro, eso sería una renuncia, ¿verdad? Como usted dice, cuando se decida, digamos, si se va siguiendo ustedes. Así es, Arnold. Gracias, ministro. Vamos a seguir con los que llamaron por teléfono. Dice que no le han pagado a las empresas de limpieza de las carreteras, Joviel. Nosotros hemos adoptado la política y por eso es que las empresas están confiando en nosotros. Con todo y que existe una deuda que dejaron los gobiernos pasados de forma irresponsable, nosotros hemos venido pagando a tiempo a todas las empresas. Y por eso es que los proyectos van avanzando. Y por eso es que ven los guatemaltecos prácticamente todos los días a empresas, a empleados de esas empresas, a guatemaltecos trabajando en las carreteras de nuestro país, limpiando, bachando, chapeando las carreteras, dándole mantenimiento, construyendo las carreteras. Puede existir que los pagos que se hicieron en diciembre no los hayan acreditado aún, pero hemos sido muy responsables en ir pagando la obra que se va ejecutando y los mantenimientos que se van dando en las carreteras. En la ruta kilómetro 25 de Salvador Cruce hacia Santa Elena Varillas, decir que está destrozada, hacia una olla. Conozco la ruta, es la ruta de la gasolinera, kilómetro 25 hacia el lago de Amatitlán. Obviamente tenemos problemas en esa ruta y la tenemos planificada para este año. Yo ahí repito, Arnulfo, en 24 meses no podemos solucionar todos los problemas de las carreteras. Quiero contarle, en el 2013 construimos más de 500 kilómetros de carreteras nuevos. Terminamos más de 44 proyectos de obra terminada, de carreteras y tramos carreteros de nuestro país. Tenemos en ejecución para este año, solo para este año tenemos en ejecución cerca de 34 proyectos y vamos a licitar más de 24 proyectos. Construimos 13 puentes en el año 2013 y hace falta, sí. Vamos a ejecutar los proyectos que tenemos y vamos a licitar proyectos adicionales. Pero vamos paso a paso, no podemos solucionar los problemas de la noche a la mañana. Claro. Vamos a responder estas últimas tres, siempre en torno a carreteras. La gente es lo que, como usted señala acertadamente, la gente le interesa lo que está frente a su casa, frente a su tierra, ¿verdad? Dice la ruta Champerico. Bueno, quiero contarles, y yo escuché los comentarios en el radio, porque realmente venía escuchando la radio, y escuché algunos comentarios que creo que son de guatemaltecos que no necesariamente viven en Champerico, porque quiero contarles que el año 2012 construimos 8 kilómetros, en el 2013 construimos otros 8 kilómetros, con Caballo Blanco y después hasta... Y ahorita nos hacen falta, ya pasamos Caballo Blanco, ¿sí? Y ahorita nos hacen falta 11 kilómetros. Nuestro compromiso es terminar este año la carretera de Champerico. Pero ahí quiero hacer un paréntesis. Esa es una carretera que el gobierno pasado le inauguró 3 veces. Hizo 2 kilómetros en 4 años, Arnulfo. Nosotros en 2 años hemos hecho 16 kilómetros. Y en el tercer año la vamos a terminar. Por consiguiente, entiendo de alguna manera la molestia, pero hay que comparar lo que ha sucedido en otros gobiernos con lo que estamos haciendo nosotros. Y ese es un excelente ejemplo. 3 veces la inauguraron, porque en el gobierno pasado dieron 4 ministros. Y 3 de esos 4 ministros fueron a poner la primera piedra. Entre los 4 chambones lograron hacer 2 kilómetros. Nosotros hemos hecho 16 kilómetros. Nos hace falta 11 kilómetros y este año va a quedar terminada la carretera Champerico. Lo que el río se llevó, dice en Villahermosa 1, San Miguel Petapa y un sector 4, 40 viviendas. ¿Tiene usted que ver ahí o es el alcalde? Esa es una responsabilidad municipal. Obviamente, cuando se dio la emergencia, el alcalde solicitó el apoyo y nosotros mandamos maquinaria, principalmente excavadoras, para poder ayudar en la emergencia que se presentó. Pero tenemos un programa muy agresivo de viviendas, Anulfo, ya que se habla del tema de viviendas.
Sí. Quiero contarles que el año pasado construimos 15,000 viviendas. O sea, esto significa, antes de que continúe, que se les puede ayudar, entonces. Se les puede ayudar, hay un proceso. Y el proceso, antes de hablar del proceso, quisiera hablar de qué estamos haciendo en el tema de viviendas. Hicimos 15,000 viviendas el año pasado, pero más que las 15,000 viviendas, se hizo una nueva ley de vivienda, un nuevo reglamento de vivienda. Se creó una nueva institución que es el FOPAVI, se está cerrando el FOWAVI, que se había convertido en un foco de corrupción, de clientelismo, de entrega de subsidios de manera política, y hoy tenemos una institución que es el FOPAVI, donde hay una junta directiva donde participa la Asociación de Constructores de Vivienda, donde participa la Cámara de Construcción, donde participa la sociedad civil, donde participan cerca de 12 instituciones. Ya la decisión no está en una sola persona. Esta es una institución que nos ha permitido crear una política nacional de vivienda. El año pasado construimos 15,000 viviendas, este año vamos por 20,000 viviendas, y uno de los grandes ejemplos de cómo está funcionando de bien fue el proceso de reconstrucción en San Marcos. El proceso de reconstrucción en San Marcos fue responsabilidad del Ministerio de Comunicaciones. Tuvimos la tarea, primero, de atender la emergencia cuando se presentó, y de en menos de 48 horas liberar la mayoría de las rutas del occidente del país donde habían habido derrumbes. Prácticamente en 48 horas estaban restablecidos la mayoría de las carreteras y accesos a San Marcos y en el occidente del país. Después vino la segunda etapa, que fue la limpieza de los escombros. Un proceso que duró cerca de 2 meses, donde tuvimos más de 150 máquinas trabajando, más de 200 empleados trabajando, un proceso que realmente fue enriquecedor, el trabajar no solo en el proceso de la limpieza, sino que acompañar a las familias, porque las familias en todo momento se sintieron acompañadas con un gobierno que estuvo presente. Y vino la tercera etapa, que era el proceso de reconstrucción. En 8 meses, Arnulfo, se construyeron más de 2,560 viviendas, se movilizaron 3 millones de blocos, 185,000 sacos de cemento, 1,200 albañiles trabajando todos los días, muchos de ellos que tuvimos que importar de otros departamentos, y después con estos albañiles capacitar mano de obra local, una logística realmente importante, y cumplimos. Y eso es porque hay un Ministerio de Comunicaciones que está haciendo un esfuerzo importante por cumplirlo de los guatemaltecos. ¿Por qué no están listas todavía las escuelas, la reconstrucción? Ya comenzamos el ciclo escolar, especialmente esta área afectada por el terremoto. Bueno, por una razón fácil de explicar. El Ministerio de Comunicaciones no tiene una partida presupuestaria para construcción de escuelas. El Ministerio de Educación no tiene una unidad que puede ejecutar con la velocidad que hace el Ministerio de Comunicaciones. ¿La UCE a qué pertenece? La UCE corresponde al Ministerio de Comunicaciones. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Hicimos un convenio entre el Ministerio de Educación y el Ministerio de Comunicaciones a través de la UCE, que es la Unidad de Construcciones de Edificios del Estado, que pertenece al Ministerio de Comunicaciones. Y el Ministerio de Educación nos traslada un préstamo que no habían logrado ejecutar desde hace más de 8 años del BID para poder iniciar el proceso de reconstrucción y de construcción de escuelas. Todo ese proceso de firmar convenio, de hacer los traslados, de que el BID aprobara y de después empezar todo el proceso burocrático de contratación que tiene el BID, tomó su tiempo. Hemos terminado todo ese proceso burocrático administrativo, prácticamente ya se terminó, y nosotros en las próximas 2 o 3 semanas deberíamos de empezar el proceso de reconstrucción de escuelas a nivel nacional. ¿Qué es lo importante? Que de la misma forma que trabajamos el tema de viviendas, vamos a trabajar el tema de escuelas. Esperaríamos para mediados de año estar terminando el proceso de reconstrucción de escuelas en San Marcos y empezar la construcción de más de 200 escuelas e institutos a nivel nacional para poder aprovechar ese préstamo que tiene el BID. Con respecto a la red vial del país en general, porque si hablamos de carreteras, tenemos aquí 500 mensajes de texto y 500 llamadas telefónicas.
Pero, ¿qué hablemos de la red del país? ¿Cómo estamos en cuanto a porcentajes, ministro, de lo que se encontró, lo que ustedes han hecho en un año y lo que esperan hacer para este 2014? Bueno, Arnulfo, yo diría que hoy es transitable yo diría que el 100% de la red vial de nuestro país es transitable. Obviamente hemos priorizado. ¿Y qué es priorizar? Principalmente empezar por las rutas centroamericanas, que fue el esfuerzo del 2012, pasar después a las rutas departamentales y nacionales, que fue el esfuerzo del 2013, y ahorita iniciar un proceso de construcción y reconstrucción de carreteras intermunicipales. Yo puedo mencionar algunos de los proyectos que tenemos en ejecución, proyectos como el de San Martín, Jilotepeque, el Joyabaj, como la Franja Transversal del Norte, que esperaríamos terminarla para mediados de este año. Mencionar la rehabilitación que estamos haciendo de 4 carriles de la CA2 Occidente Tecunumán, Cojales Tecunumán, que va avanzando de manera importante. ¿Y qué pasa ahorita? Porque veo que hay muchos focos de trabajo, muchos frentes, ¿verdad? Porque están levantando troncos por acá y están por allá y hay como 5 o 6 frentes de trabajo. ¿En qué fase va? La ampliación de la CA2 Occidente tiene ahorita una etapa compleja. ¿Y por qué compleja? Porque es la adquisición de todos los derechos de vía. Por consiguiente, vamos trabajando conforme se van adquiriendo los derechos de vía. ¿Qué esperaríamos nosotros? En el corto plazo, tener terminada la adquisición de todos los derechos de vía y por consiguiente que no se vean diferentes frentes separados, sino que ya se esté trabajando prácticamente de recorrido de Cocales hacia Tecunumán. Pero ¿qué es lo importante mencionar? Aquí existe una visión de largo plazo, una visión de convertir a nuestro país en un centro logístico, y para eso se desarrolló la visión de ampliar a 4 carriles. No solo el tramo carretero que va de Cocales a Tecunumán, sino que el tramo carretero que va de Escuintla hacia la frontera Pedro de Alvarado. Y de esa forma poder unir las 2 fronteras de nuestro país, la frontera de México y la frontera de El Salvador. Y hemos dado pasos importantes para poder unir los 2 puertos, la CA9, y eso va, primero, el tramo que va de Sanarate hacia el rancho, que se inicia los trabajos a finales de febrero, y hemos trabajado de manera importante en el financiamiento, en la búsqueda del financiamiento de los tramos carreteros que van de el rancho hacia Mayuelas y de Mayuelas hacia Santo Tomás de Castilla. Por consiguiente, esa visión de unir las fronteras de nuestro país en autopistas de 4 carriles y de unir los puertos de nuestro país en autopistas de 4 carriles prácticamente es ya una realidad. Ya una realidad interesante la situación de las carreteras. Con respecto a la deuda, ¿cómo está la situación de la deuda, ministro? Un tema que aqueja especialmente a su cartera. Bueno, básicamente el tema de la deuda es un tema que nosotros nos comprometimos desde el 2012 con la Cámara de Construcción, Colegio de Ingenieros, Gremial de Contratistas. Aquí vamos a hacer primero un esfuerzo por transparentar la deuda. Hoy todos los guatemaltecos pueden entrar al portal del Ministerio de Comunicaciones y primero conocer el monto de la deuda. Segundo, conocer a qué empresa se le debe y cuánto se le debe. Y tercero, conocer en qué tramo carretero se lo debe. Por consiguiente, ese secretismo que existió durante muchos gobiernos en relación a la deuda flotante ha sido solucionado. Hoy todos los guatemaltecos pueden saber cuál es el monto de la deuda. A la par de eso nos comprometimos a buscar un mecanismo que nos permitiera pagar la deuda. Y se hizo el esfuerzo en el 2012 y en el 2013 de buscar a través del Congreso de la República que se aprobaran bonos para pagar. No se logró. Y yo a finales del año pasado fui claro y lo vuelvo a repetir. Para mí es una hoja de libro que hemos volteado. Ya no es el momento de este gobierno de hablar del pago de la deuda. Corresponderá al próximo gobierno enfrentar un problema, pero por lo menos va a encontrar una auditoría, va a encontrar los números claros y va a saber a qué empresas les puede pagar y a qué empresas no les puede pagar. Ministro, ¿cómo hacer para no depender siempre de las mismas empresas, los proyectos grandes? Y siempre hemos visto, han pasado gobiernos
Es una pregunta como recurrente, siempre vemos la misma Sorel Bonet, la misma Sigma, la misma Conasta, la misma Topsa, y son las mismas empresas siempre, o si hay una variedad que ahora prestan el servicio. Bueno, el Ministerio de Comunicaciones tiene 26 unidades ejecutoras. Caminos donde se ejecutan las grandes obras del país, rutas como la ampliación de carretera El Salvador hacia las fronteras con El Salvador, donde se está ejecutando la ampliación a 4 carriles de Cocales hacia Tecumumán, donde se están ejecutando obras como la ampliación de Sanarate hacia el Rancho, que se empieza en el mes de febrero. Y ahí son empresas limitadas las que pueden realmente participar, porque tienen la capacidad económica, que tienen el sustento técnico, que tienen la suficiente maquinaria y capacidad para poder enfrentar ese tipo de obras, que son obras importantes. Hemos hecho un esfuerzo importante por invitar también a empresas extranjeras, de tal forma que no solo está Sorel Bonet, ahora se encuentra también Odebrecht, que es una de las empresas más grandes del mundo, construyendo en nuestro país, una empresa brasileña. Y en camino siempre van a existir las mismas empresas, porque son las empresas grandes que tienen la capacidad de ejecutar esa obra. Y después, en el gremio, ¿sí?, existen empresas que hacen bien los trabajos y empresas que hacen mal los trabajos, que no tienen la capacidad para depurarlos. Básicamente lo que hemos hecho es, todos los procesos se hacen a través de un proceso de licitación. Hemos hecho, reforzado las bases, hemos reforzado los criterios técnicos, los criterios económicos, y por consiguiente hoy no vemos empresas que inician un proyecto y lo dejan tirado porque no tuvieron la capacidad económica o porque no tuvieron la capacidad técnica de poder ejecutar obras de mediana capacidad. Tal es el caso de las obras que se licitan en el Fondo Social de Solidaridad. Y después está Covial. Y en Covial, ahí, Arnulfo, se licitan todos los meses de enero más de 434 proyectos. Y en cada uno de esos proyectos participan una gran cantidad de empresas, cerca de 3.000 empresas que participan para poder adjudicar 434 proyectos que van desde programas de bacheo, programas de limpieza, de mantenimiento, de limpieza de derecho de vía, de cunetas, de capeo, que al final es la vida útil de una carretera, de la red vial. Por consiguiente, yo diría que hemos hecho un esfuerzo. Estos son procesos de contratación abiertos. Si los guatemaltecos o si los medios de comunicación llegaran el día que se licitan, por ejemplo, las limpiezas de nuestro país, son 3 días, y ahí van a ver a más de 500 empresarios participando, entregando sus ofertas. Las ofertas se abren enfrente de ellos públicamente. Es decir, se ha transparentado mucho la actividad del Ministerio de Comunicación. Con respecto al dragado de los ríos, ministro. Nosotros cambiamos el concepto en estos 2 años y lo vamos a mantener en los próximos 2 años, Arnulfo. Antes, el común denominador era ver en invierno a la maquinaria trabajando, dragando los ríos. Y eso lo que no permite es cuantificar la cantidad de material que se moviliza. ¿Por qué? Porque se hace cuando el río está en su máxima capacidad. ¿Y quién contabiliza qué se llevó el río? ¿Sí? Por consiguiente, nosotros tomamos una decisión que fue desde el 2012. Nosotros empezamos el trabajo en el río prácticamente en el mes de febrero de cada año. Y se continúa todo en verano. Y se continúa durante todo el año. Bueno. ¿Sí? Pero ¿qué es lo que hacemos? Durante el verano lo que construimos son bordas. Y le hemos dado prioridad a la construcción de bordas para poder proteger a las comunidades que están alrededor y viven alrededor de los ríos. Por ejemplo, a ver, esta capa que está llegando a Mazatenango por ahí. Uno pase un sábado y ahí estaban todas las máquinas, y de regreso el lunes, recuerdo, ya estaba como que despejado. ¿Qué fue lo que hicieron ahí, solo por la curiosidad? Básicamente lo que hicimos fue construir bordas. Y lo que hicimos fue construir en el margen del río una pared para poder utilizar de forma sencilla a los guatemaltecos de 2 metros de alto. ¿Para qué? Para que cuando viene el invierno y viene la crecida del río,
esa pared o esa borda encauce el río de tal forma que no tengamos desbordamientos y por consiguiente no tengamos inundaciones en las poblaciones. En el Iztacapa teníamos más de 35 maquinarias trabajando. De la misma forma, podemos mencionar en el puente Castillo Armas, constantemente hay maquinaria trabajante. En el Coyolate también. Hemos trabajado más de 15 mitigaciones en más de 15 ríos de nuestro país. Y el concepto, más que dragar ahora, es construir bordas para poder encauzar de la mejor forma el cauce del río. Claro, siempre mirábamos, por ejemplo, en el río Zambalá del puente Castillo Armas, toda la vida había maquinaria y se decía que era un contrato de 20 millones que lo renovaba cada vez y 20 millones en gobiernos anteriores. Ahora, ¿qué va a suceder ahora en Castillo Armas, con la ampliación a 4 carriles del tramo carretero de la Ciudad 2 Occidente, Cocales a Tecumumán? El puente Castillo Armas se va a mover y nos vamos a ir hacia la parte de arriba. En lugar de irnos hacia la costa, nos vamos a ir a la parte de arriba, en donde donde el río es más angosto. Y ahí se va a construir el nuevo puente Castillo Armas, tomando en cuenta el cambio que ha tenido la cuenca del río, tomando en cuenta el cambio climático, tomando en cuenta el historial de los lajares que van unidos, ¿sí? Y por consiguiente, en ese tramo carretero vamos a construir 76 puentes nuevos con una nueva ingeniería, tomando en cuenta de Cocales a Tecumumán, tomando en cuenta los nuevos pesos que circulan, los nuevos volúmenes que circulan. Por eso ese proyecto es tan importante, porque muchas de las obras de mitigación que se hacen en los ríos, aparte de proteger a las comunidades, es proteger a los puentes para que no se nos vayan durante una crecida del río. No, seguro que sí. El mantenimiento de los puentes también es muy importante, ¿verdad? Más allá de los regados, el mantenimiento. Hemos hecho un programa de mantenimiento de puentes. 2012, 400 puentes se les dio mantenimiento. 2013, cerca de 400 puentes también se les dieron mantenimiento. Eso es importante, los de aquí, ¿verdad? El puente Belice. El puente Belice, Arnulfo, hemos hecho 2 inspecciones. El puente está en buenas condiciones. Fue construido realmente en su momento. Muy bien construido, y lo que tenemos que hacer, pensando en el largo plazo, es reforzar la estructura metálica en algunos lugares donde esa estructura metálica ya está fatigada. Es un proceso de licitación que nosotros vamos a sacar este año, y lo que vamos a buscar es reforzar el puente Belice, pero no porque haya una emergencia o porque haya un problema, sino que estamos pensando en el largo plazo, en los próximos. Hay que prevenirles. Es un plan de prevención. Con respecto a, por razones de tiempo, ministro, hablamos un poquito y hablamos de las escuelas, que podemos hablar de la ruta del Atlántico. Ahí también tenemos muchas preguntas en torno a la ruta del Atlántico, los tramos. Bueno, en relación a del Atlántico, la CA9 Norte, quiero comentarle, Arnulfo, que el año pasado terminamos el tramo carretero hasta Sanarate. En el mes de febrero, finales de febrero, esperaríamos iniciar los trabajos que van de Sanarate hasta el rancho. Pero a la par de eso, hemos venido trabajando en la búsqueda del financiamiento para poder llegar hacia Santo Tomás de Castilla en autopista de 4 carriles. De tal forma que dividimos la carretera en 2 tramos. El tramo que va del rancho a Mayuelas, y de Mayuelas hacia Santo Tomás de Castilla. Ya presentamos al Banco Centroamericano de Integración Económica el tramo carretero del rancho a Mayuelas, y hay un interés de financiarlo por parte del Banco Centroamericano, y esperaríamos estarlo concretando en el primer semestre de este año. Y a la par de eso, hemos iniciado también la búsqueda de financiamiento del tramo carretero que va de Mayuelas hacia Santo Tomás de Castilla, y hemos presentado ya el proyecto al BNDES, al Banco de Desarrollo de Brasil, y esperaríamos de la misma forma que antes que termine el primer semestre de este año se convierta en una realidad. De esa forma, Arnulfo, poder unir nuestras fronteras
en autopistas de 4 carriles, poder unir nuestros puertos en autopistas de 4 carriles y poder convertir realmente a nuestro país en un centro logístico, que eso va a generar desarrollo, va a generar oportunidades, va a ser más competitiva Guatemala. ¿Qué le dice a los transportistas que bloquearon la ruta del Quiché a San Cristóbal Verapaz por la situación del Cerro Los Chorros? Bueno, el Cerro Los Chorros es parte de el proyecto carretero que se conoce como la 7E y la 7W. En el caso de Los Chorros, este es un derrumbe que se presenta en el 2009, Arnulfo. 2009, ¿sí? Pasó, es decir, pasó todo el 2009, todo el 2010, todo el 2011, y el ministerio y las autoridades que estaban en ese momento, el ministerio no hicieron nada en relación al derrumbe de Los Chorros. ¿Qué hemos hecho nosotros? Ese es un derrumbe en el cual primero se presentó un estudio por parte de JICA, de los japoneses, y ellos presentaron una alternativa de prácticamente cambiar la ruta y construir 45 kilómetros. Eso hacía el proyecto prácticamente inviable por la inversión que teníamos que realizar. El segundo paso que hicimos fue contratar a una empresa alemana que vino con un helicóptero a hacer todo un estudio de las capas tectónicas del cerro para poder determinar si ese cerro ya estaba estable. El estudio nos lo entregaron a finales del año pasado y hoy podemos decir que el Cerro Los Chorros ya está estable. Ya está estable. ¿Qué nos permite a nosotros, después de que esté estable? Ahorita vamos a Conred para que nos certifique ese estudio y después empezar a solucionar el problema. Lo que tenemos planificado para este año es un trabajo grande, porque estabilizar, hacer las medidas de mitigación para no tener problemas en el futuro. ¿No? ¿Para qué se hace trabajo si otra vez se lo repite? Para hacer las medidas de mitigación hay que hacer cortes, hay que hacer un estudio de ingeniería, pero ya ha sido el primer paso. Ya determinamos que es posible poderlo trabajar. Yo esperaría que antes que se termine el año, los vecinos del sector puedan ver realmente que se está trabajando y que se ha avanzado de forma importante. Por otro lado, ¿verdad? Ya no por el mismo camino. Por el mismo lugar. Por el mismo lugar, porque el cerro ya está estable. Y por consiguiente vamos a poder trabajar por el mismo lugar. Calvario Pasar Chimaltenango, ¿cómo va con la... Bueno, ¿cómo le llaman ustedes? El libramiento. Circunvalación, decimos. El libramiento de Chimaltenango ya está en licitación, en camino. Esperaríamos estarlo adjudicando a mediados del mes de febrero. Básicamente va a empezar en el Tejar, básicamente en el ingreso al Tejar. Si vamos hacia Chimaltenango, del lado izquierdo, por todo el lado izquierdo, y va a ir saliendo cerca de Zaragoza, 14 kilómetros después del Tejar. Esta es una obra importantísima porque hoy llegar a Quetzaltenango ya no es el calvario que era en el gobierno pasado. Hoy se puede llegar de una forma tranquila. 2 horas 15 minutos directo. Y si le quitamos el paso por Chimaltenango, la hora que se pierde ahí, 40 minutos, realmente llegar al occidente de nuestro país va a ser muy rápido y va a ser muy seguro. Y por eso estamos trabajando en eso. Se licita en febrero. ¿Y se termina? Es una obra muy importante. Arnulfo, solo son 14 kilómetros, pero realmente son 4 carriles de libramiento por 14 kilómetros. Tiene 3 puentes muy grandes porque hay cuencas grandes en ese lugar y por consiguiente nos va a tomar cerca de 18 meses poder terminar esa obra. La vamos a estar entregando al final del gobierno del presidente Otto Pérez Molina. Sí. Tenemos la ley de tránsito controversial en este momento, pero era necesario. Bueno, Arnulfo, ese ha sido un tema discutido, pero nosotros hemos sido muy firmes. Y hemos sido muy firmes porque solo ha existido un interés. Y el interés ha sido velar por la seguridad y la vida de los guatemaltecos. Ese ha sido nuestro principal interés. Por consiguiente, con todas las presiones, con las amenazas de paro que hemos recibido por parte de los transportistas, nuestra posición fue firme y fue clara. El reglamento será publicado y el reglamento es un primer gran paso para cuidar y proteger la vida de los guatemaltecos que circulan a diario en los buses extraurbanos. Quiero contarle a Arnulfo que en ese reglamento hay sanciones drásticas
para los que vayan a exceso de velocidad, que es una de las principales razones por las cuales hay accidentes. Segundo, el que vaya con sobrecargo, con exceso de pasajeros. Y tercero, el que no lleve una certificación de que tiene asegurado el bus y por consiguiente tiene asegurado a los tripulantes del bus. En esos tres casos, si no cumplen con los requisitos o van a exceso de velocidad o tienen sobrecargo, en la primera ocasión se les quita la licencia por 6 meses al bus. Y en la segunda ocasión se le quita de por vida, significa que ese bus ya no puede circular. Esperamos que con esta sanción los transportistas tomen la responsabilidad del caso para que no sigamos teniendo las tragedias que estamos teniendo. Estamos fortaleciendo la Dirección General de Transporte, estamos trabajando de la mano con la Policía Nacional de Tránsito, hay más operativos, le pedimos la paciencia a los guatemaltecos también, porque cuando hay sobrecargo, exceso de pasajeros, vamos a bajar a los guatemaltecos para protegerlos. Pero adicionalmente a eso, estamos pidiendo que cada piloto se certifique en el INTECAP y se convierte en una obligación que esté certificado. El segundo paso es la nueva ley de transporte, ya se terminó, ya la tiene el señor presidente, esperaríamos que le envíe al Congreso de la República en el mes de febrero a más tardar, una nueva ley que crea la Superintendencia de Transporte, se cierra la Dirección General de Transporte con todos sus vicios y todos sus temas de corrupción que siempre han existido, y se crea una entidad autónoma. Admite que cosa de corrupción hay. Siempre ha existido, Arnulfo, siempre. La ¿Por qué? DGT. ¿Por qué? Porque ahí no hay ni computadoras, Arnulfo. Ahí si usted llega a la DGT con todos los esfuerzos que hemos hecho, realmente es una institución abandonada por todos los gobiernos. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Fortaleciéndola. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Creando una nueva ley. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Ahora que entendemos los vicios y los problemas que hay, solucionándolos, creando una superintendencia que sea autónoma, como hoy funciona el CIT, como en su momento han funcionado otras entidades que son autónomas como el IRTRA, en donde además van a tener la capacidad de multar y de tener recursos, y de pasar de un presupuesto de 4 millones al año a cerca de 40 millones, lo que lo va a permitir tener equipo, tener tecnología de punta, tener mayores supervisores y obviamente poder hacer mejor su trabajo. ¿Qué dice la gente de Caminos, los trabajadores de Caminos, dice por los salarios? Bueno, acabamos de hacer por primera vez, una nivelación de salarios en Caminos. Lo celebramos en el mes de diciembre. Fue primero un compromiso que nosotros hicimos con los trabajadores de Caminos, que cumplimos en el mes de diciembre. Hoy tienen sus salarios nivelados. Segundo, hemos buscado dignificar al empleado del Ministerio de Comunicaciones. Hemos hecho un enorme esfuerzo porque el Ministerio de Comunicaciones, Caminos y las diferentes unidades ejecutoras sean percibidas como una institución que le dé confianza a los guatemaltecos, y eso al final lo que le da orgullo es a los guatemaltecos. Hemos buscado la estabilidad de los empleados, hemos llevado cuadros técnicos, gente que realmente sabe lo que está haciendo, y ha sido un esfuerzo importante. Obviamente siempre va a hacer falta cosas por hacer, pero seguimos trabajando y buscando mejorar nuestra institución. Ministro, por razones de tiempo, vamos a remitirle a usted por todas las inquietudes de los oyentes, la mayoría es en torno a carreteras, pero ya estamos en el tiempo, ya del noticiero, que ya nos pasamos unos minutos, pero realmente la mayor inquietud de unos oyentes también es la virtual aspiración presidencial, y ahí hay muchas preguntas, así que eso, como usted dijo al principio, ¿cómo está? Por si aquellos sintonizaron tarde los que están preguntando lo último. Bueno, Arnulfo, como ya lo he repetido en varias ocasiones, la aspiración a ser presidente de su país es una aspiración que puede tener cualquier político. Es más, cualquier político que sea serio, que sea responsable, tiene que tener como máxima aspiración llegar a ser presidente de su país. Y esa es una aspiración que yo nunca he escondido. Al contrario, siempre he sido claro que es una aspiración. Pero no depende de Alejandro Sinibaldi, depende de una institución. Yo soy un hombre de partido, respetuoso de la institución, y la institución tendrá que tomar la decisión. Si toma la decisión de que yo sea su candidato, yo primero, de manera responsable, segundo, va a ser un gran orgullo, voy a hacer mi mejor esfuerzo, ¿sí?, para que el Partido Patriota
vuelva a reelegirse. ¿Sabe por qué, Anus? Porque eso de cambiar partidos cada 4 años se ha convertido en uno de los grandes problemas de nuestro país. Y se lo digo yo con experiencia de estar en el Ministerio de Comunicaciones. Mover un ministerio, hacer los cambios en un ministerio toma tiempo. Hacer los cambios en un país toma más tiempo. ¿Y sabe qué es lo que pasa? Es una enorme tristeza ver los avances que hay en seguridad, ver los avances que hay en infraestructura, ver los avances que hay en otras áreas en el gobierno de Otto Pérez Molina, y que el próximo gobierno venga y tire toda la basura, borrón y cuenta nueva, todo lo que se avanzó ya no sirve, vamos a despedir a todo el mundo porque hay que meter a la gente del otro partido, y empiezan otra vez de cero. Ese es uno de los grandes problemas que tiene nuestro país. Si vemos a otros países de América Latina que están creciendo, que están superándose, es porque han logrado tener continuidad. Las políticas son políticas de mediano y de largo plazo, y necesitamos procesos de largo plazo, y creo que ese va a ser el enorme reto de este proceso electoral. El convencer a los guatemaltecos que las cosas buenas tienen que continuar, que las cosas que no se han hecho tan bien hay que mejorarlas, y las cosas malas pues hay que cambiarlas, pero que no podemos tirar a la basura todo el esfuerzo de un presidente como ha sido el presidente Otto Pérez Molina, un hombre trabajador, un hombre con liderazgo, que no ha escatimado tiempo, ni recurso, ni horario para estar trabajando en el interior del país con los guatemaltecos más necesitados. Ministro, gracias. Que esté bien, y le seguimos pendientes de los temas de comunicaciones, y vamos a enviarle estos temas, vaya cantidad de mensajes, especialmente estamos carreteros de los departamentos, y esperamos que sean atendidos por su persona. Gracias. Muchas gracias, Salud, un gran gusto, y muchas gracias por la oportunidad. Este es un programa de 60 minutos aquí en Sonora y Canal 19.